a todos. Hoy está con nosotros el profesor César Nombela Cano. ¿Qué tal, César? Bienvenido a nuestro canal. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantado de estar contigo en esta Mm, comunicación telemática. Muy bien. Mira, para nosotros desde luego es una gran oportunidad poder entrevistar a un microbiólogo como tú en estos tiempos de pandemia. Y además porque eres uno de nuestros ilustres socios. Tu larga lista de méritos no podemos describirla aquí porque realmente es larga y la entrevista es corta. Pero vamos a mencionar algunos de los más notables para los que no te conocen, que tengan alguna referencia. César Nombela es farmacéutico y es profesor de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Es científico rector de la Universidad Menéndez Pelayo, presidente de la Fundación Carmen y Severo Ochoa, presidente del CSIC, académico de la Real Academia Nacional de Farmacia, entre otros muchos, que sería largo de mencionar aquí. Entonces, nosotros queremos hacerte unas preguntitas y entre ellas, pues por supuesto, está obligado a hablar del COVID y de la pandemia. Quiero preguntarte, como científico, como profesor y también como director, eres de la Cátedra Extraordinaria de Genómica y de Secuenciación del ADN en la Universidad Complutense. Yo quería que nos contaras qué nos puedes decir para aclarar qué son estas nuevas vacunas vectorizadas que nos han sorprendido a muchos, que ha sido un procedimiento casi fulminante, y desde cuándo se fabrican así. Las vacunas que ya tenemos en uso representan una gran novedad, porque en primer lugar hay dos que son vacunas de RNA mensajero. No hay vacunas en uso. Hasta ahora había habido algún intento con el ébola, pero no hay ninguna vacuna en uso que hubiera respondido a esa plataforma. Es decir, que lo que vacunas no es el antígeno, no, lo que introduces por inyección no es el antígeno, sino es información genética, el mensajero de una proteína del virus. Nuestras células expresan, traducen ese mensajero, lo traducen a proteína y la proteína es reconocida como extraña y nuestro organismo reacciona inmunitariamente, tanto produciendo anticuerpos como células inmunitarias activadas. Las vacunas vectorizadas en adenovirus son parecidas. En este caso utilizamos otro virus al que se incorpora información genética del gen de esa proteína, en forma en este caso de DNA. El adenovirus se inyecta y transporta a nuestro organismo la información genética para que produzca también la proteína S y haya una reacción inmunitaria. Es todo realmente muy innovador, pero ha funcionado. Esta es la prueba ha servido como prueba de concepto de que se pueden vacunar frente a agentes infecciosos con eficacia, por ejemplo, empleando RNA mensajero del propio agente para que nuestras células produzcan el antígeno correspondiente. Ujú. Y estoy yo pensando, por ejemplo, con este mismo fondo y con esa misma concepción, también se pueden fabricar medicamentos, me imagino. Diría que en este territorio de medicamentos para tratamientos, especialmente en las etapas iniciales, todavía nos queda mucho por recorrer. Es decir, que lo que se ha podido destilar de 5.000 y pico ensayos clínicos, muchos todavía en marcha, todavía es poco. Todavía necesitamos algún agente antivírico que bloquee la multiplicación del virus, bien por actuar contra el propio virus o bien por actuar inhibiendo las propias funciones celulares que sirven de soporte para que el virus se multiplique en nuestro organismo. Esto está en marcha y aunque tenemos ya algunos resultados en forma de anticuerpos monoclonales o en forma también, por ejemplo, de agentes que combatan los casos más graves, esa forma de la COVID que produce una inflamación masiva, que afecta, que puede llegar a producir fallo multiorgánico. Todo eso también se está desarrollando desde el punto de vista farmacológico. Es decir, hemos avanzado mucho, pero nos queda todavía mucho por avanzar. Da gusto escucharte, cómo se nota que eres un profesor estupendo, todo clarísimo, que nos ha quedado. Yo recuerdo mis clases de micro en la Facultad de Farmacia, hace ya unos cuantos años, y nos hablaban profesor, de las enfermedades transmisibles, de la importancia de las mascarillas, de la higiene de manos, de todas estas normas para evitar contagios en enfermedades transmisibles. Sin embargo, parece que ha tenido que llegar esta pandemia
que lo establezcamos como norma, porque eso lo hemos estudiado hace muchísimos años, pero luego en la vida normal si nadie hacía caso, ¿no? Entonces, estoy yo pensando que realmente esto ahora ya lo tenemos claro y ya se ha impuesto y todo el mundo lo está haciendo, pero ¿cuál es la justificación que hay ahora mismo en este movimiento y esta norma que ha surgido de usar la mascarilla al aire libre? Con la pandemia hemos tenido que reeditar Es verdad. medidas, desempolvar medidas que incluso podían ser hasta medievales, eso de las cuarentenas, confinamientos, lo veíamos como algo propio de otras épocas y sin embargo se ha revelado con toda su crudeza que era necesario. Entonces, claro, un virus de transmisión respiratoria y este virus en concreto, que es muy malo, porque tiene la habilidad de producir infección incluso cuando el infectado es asintomático y sin embargo contagia. Entonces, prevenir esa transmisión respiratoria mediante la protección con mascarillas, pues se ha impuesto en muchos casos y a veces, claro, la gente pues lo ha utilizado con poco criterio, tanto en un sentido como en otro. Es obvio que si yo me voy al monte y yo solo estoy paseando, no necesito una mascarilla, aunque estemos en el peor de los momentos. También es obvio que si hay un gran riesgo de contagio y me dicen usted puede sentarse en una terraza y me siento totalmente despreocupado con gente fumando al lado, me puedo contagiar si me quito la mascarilla. Entonces, tenemos que saberlo aplicar con criterio. Y eso es lo que, por lo menos muchos de los que hemos colaborado en transmitir información, hemos tratado de transmitir esa información de forma que la población lo maneje con criterio propio. Yo siempre he dicho, ¿cuál es mi objetivo? No contagiarme y no contagiar. Bien, César, tú has tenido la suerte inmensa de ser discípulo de Severo Ochoa, nada más y nada menos, el Premio Nobel de Medicina en el 1959. En estos momentos en los que hablamos tanto de los virus, del RNA mensajero, de la proteína S y todo eso, yo creo que hablamos poco de Severo Ochoa. También ha sido discípulo también de Julio Rodríguez Villanueva, que es un magnífico microbiólogo y promotor de la microbiología en España. Entonces, con estos dos antecedentes, estos dos maestros que son asturianos además, y parece Sí, que estás rodeado de asturianos, porque incluso tu mujer es asturiana, ¿no? Eli sí, es eso asturiana es lo también, más ¿no? importante. Mi mujer es asturiana Sí, y yo, por tanto, soy asturiano con sorte y con suerte en ese sí, sentido. muy bien. La verdad es que he tenido dos maestros realmente únicos. Julio Rodríguez Villanueva, una fuerza de la naturaleza, un hombre que participó como científico de ese esfuerzo que tanto nos ha impregnado a muchos de que España tenía que seguir avanzando, tenía que ponerse, incluso responder a lo que dijo Cajal, pagar la deuda que España tenía con la ciencia, porque reconocía que había habido momentos en que podíamos haber hecho mucho más. Julio fue de los grandes impulsores de la microbiología. Yo nada más terminar mi carrera de farmacia me trasladé a Salamanca a trabajar con él, porque él buscaba a la gente, me hizo esa oferta y ya me involucré en lo que ha sido mi carrera académica y científica. La oportunidad de trabajar con Severo Ochoa para mí fue también extraordinaria, un científico universal que no olvidó sus raíces españolas y que tuvo el privilegio de poder trabajar en ese momento en que las ciencias de la vida cobran una gran importancia con el progreso de la biología experimental. Para mí fue la oportunidad de trabajar con un científico en estado puro, apasionado por la ciencia y del cual pues esa disciplina de trabajo, esa motivación que es la que te lleva a plantearte cómo seguir ese esfuerzo hacia adelante en las ciencias de la vida, pues es lo que aprendí con él. Después lo plasmé en mi tarea como microbiólogo y mi investigación pues ha estado muy marcada por estos dos maestros, como digo. Pues sí, una gran suerte. Cambiando un poco de tema, quería hablar yo un poco del tema de la bioética,
porque has sido miembro del Comité de Bioética tú de la UNESCO. Y bueno, no es ningún secreto que en cuestiones de bioética tú te posicionas claramente contra el aborto y contra la ley de eutanasia, ¿eh? Yo he conocido a través de mi ejercicio profesional, que he tenido farmacia así todo el tiempo, algún caso de una niña, por ejemplo, de 12 años que se quedó embarazada de su padre, y conozco a personas que llevan también 8 años o más en coma reversible, conectados a una máquina o respirador. Yo quería que analizaras un poco esta situación desde tu punto de vista ético. Bueno, como aludes, también en mi vida profesional he tenido la oportunidad y el privilegio de poder dar el salto a la bioética. Precisamente fue Federico Mayor, nuestro compañero Federico Mayor, siendo director general de la UNESCO, cuando se crea el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, que me invita a formar parte de él. Para mí, la bioética ha sido el reconocer cómo el ser humano a lo largo de la historia ha dado el salto evolutivo y se ha instalado como único ser vivo que vive en el terreno de la moralidad. La ciencia nos indica cómo el ser humano es único desde el momento en que empieza a existir, aunque sea en su etapa fetal, embrionaria y fetal. El ser humano conserva su dignidad incluso aunque esté gravemente deteriorado y enfermo. Por eso yo me he situado en mi propia valoración en el mundo en contra del aborto y en contra de la eutanasia. Lo que no significa que yo no sea sensible a situaciones como las que nos encontramos, pero tenemos que saber que muchas veces la defensa de los valores puede ser dolorosa, pero renunciar a los valores pues nos puede llevar ¿a qué? A una práctica masiva del aborto o a introducir una ley de eutanasia como la que se acaba de introducir en España en contra del propio criterio del Comité de Bioética. La eutanasia apenas es legal en unos pocos países muy pequeños europeos y poco más. En España se acaba de aprobar de una forma que a mí me parece totalmente inaceptable. La eutanasia nunca puede ser un acto médico ni farmacéutico. Dar muerte deliberadamente a un ser humano no entra dentro de esa deontología y de esos valores que tenemos que defender. Quiero destacar aquí que has publicado innumerables trabajos de investigación, entre ellos varios sobre las células madre y su interés en las enfermedades incurables, ¿no? En su uso en esos casos. Yo quería, para que lo sepan los que estén interesados, es realmente importante guardar las células madres del cordón umbilical de un recién nacido. Y resulta que la sangre del cordón umbilical contiene un buen número de células pluripotenciales, células que realmente tienen esa capacidad. Y como además son autólogas, pues ya hace tiempo que se descubrió que esta práctica de utilizar células madre, si uno en el futuro, en su vida, necesita un tratamiento con células madre, o que incluso las células propias de cualquier individuo puedan ser compatibles, especialmente con personas que no necesariamente lo van a ser, pero que puedan ser compatibles con personas que les sean próximas, esa práctica de conservar células de cordón umbilical se inició y existe, y en los bancos hay realmente, literalmente, cientos de miles de muestras que son un potencial a veces para trasplantes que restauren, por ejemplo, el sistema hematopoyético en personas a las que se les ha tenido que suprimir por un tratamiento frente a una leucemia o un tratamiento oncológico de ese estilo, restaurar el sistema hematopoyético con células madre de cordón umbilical. Pero no es la única opción, hay otras muchas en relación con posibilidades terapéuticas de las células madre. Bueno, tenemos que terminar. Me da mucha rabia porque es un placer escucharte, la verdad, pero el tiempo se termina y yo quería terminar que nos contás tu experiencia con AEFLA, que eres socio desde hace mucho tiempo, y cómo fue tu aventura con nosotros. El hecho de que se creara AEFLA, yo tengo amigos muy especiales, especialmente tengo amistad con José Félix Olaya, me movió a realmente colaborar con AEFLA. Lo que todavía no he hecho es publicar en pliegos, pero
Algún día a Bueno, lo mejor tendré oportunidad. muy bien. Pues nada, te agradecemos muchísimo. Nos hemos dejado en el tintero, desde luego, hablar contigo de las mutaciones, de los fármacos antivirales y demás. O sea que seguro que en la próxima ocasión ahondaremos en eso. Muchas gracias por tus palabras y hasta siempre. Adiós. Ha sido un placer, un abrazo muy grande. Adiós, César, gracias. A todos vosotros, nuestros seguidores y suscriptores del canal, os agradecemos que sigáis con nosotros. Esperamos que os haya encantado esta entrevista con César Nombela y os esperamos en la próxima. Adiós.